hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos una vez más junto a ustedes aquí en el canal YouTube, en donde estamos operando a través de esta plataforma en Viña del Mar, Chile. Como usted bien sabe, mi nombre es Elena, desde Viña del Mar, entonces la hermana Elena. Le damos gracias a Dios por este día de vida que el Señor nos da, y también le damos gracias a Dios por su vida, por su familia, por sus vecinos, inclusive por todos aquellos que son sus amados, sus queridos, y esperamos que todos ellos estén en perfecta salud. Entonces comenzaremos rápidamente porque tenemos un tiempo un poquito corto en este día. Pero vamos a comenzar. Entonces usted ya ve aquí el breve resumen de la evidente venida del Señor. Este es un tema que hicimos un resumen de acuerdo a esos dos temas anteriores que le pusimos como título la evidente venida del Señor. Y esto es el resumen de aquellos dos temas, de aquellos dos mensajes anteriores, ¿ah? Y en ese mensaje nosotros hablábamos entonces que Daniel 9, en el Daniel 9:26, explicábamos que Daniel fue uno de los profetas que trajo la revelación, que trajo la profecía del final de los tiempos, o el final del siglo, o el final de los últimos días, que sería entonces lo que iría a acontecer en el año 70, ¿cierto? Y hablamos también que él fue contemporáneo de Jeremías, Isaías, Ezequiel, de todos esos profetas mayores que fueron los profetas que Dios usó con esa profecía. También ellos trajeron, Isaías, por ejemplo, él trajo la profecía del nacimiento de Jesús como el Mesías. Usted también eso lo encuentra en el libro de Isaías. Entonces, el tema es la evidente venida del Señor en juicio y perdón en el año 70. Fueron 37 años o 40 años dentro de la generación de Jesucristo que sucedió todo ese evento. Para nosotros poder entenderlo tenemos que estudiar, hermanos, tenemos que revisar las Escrituras, tenemos que examinar las Escrituras y dedicarnos un poquito, ¿ya? Eso es como una recomendación. Pero vamos a comenzar ya con el versículo 24 y el capítulo 24 y el versículo 34. Vamos a ir leyendo un poquito más también porque yo aquí quiero hacer este resumen. Y dice lo siguiente, Mateo 24, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estamos en el versículo 34, pero yo quiero leer del versículo 33, me parece que es del 33 al 35. Y dice lo siguiente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y no pasaron. Sabemos que no pasaron. Allí viene entonces el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán. Y cuando dice pasarán, no es que iba a haber un final del mundo, que se iba a acabar el cosmos, nada de eso. Porque todo este evento, hermano, no fue un evento global del globo terráqueo, sino que fue un evento local que iría a suceder en Jerusalén. Entonces cuando dice aquí, la tierra y el cielo pasarán, ellos iban a pasar, cielo y tierra irían a pasar, pero no es que se iban a terminar. ¿Entienden? O sea, esa dispensación de ese tiempo, que era el antiguo pacto, y que era la ley, y todo lo que correspondía a esa época, eso iría a pasar, pero no es que la tierra y el cielo iban a ser destruidos, porque la tierra nunca será destruida, ¿ya? Sigamos entonces a Mateo 23, 36 y 37, sí. Vamos hasta el 38, Mateo 23. Dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué generación era esta? La generación de Jesucristo.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Sí, Dios estaba ya anunciando que el pueblo tendría que obedecer. Hermanos, y hoy en día nos vemos que estamos en pandemia, ¿cierto? Estamos en una pandemia que es mundial. Y sabemos que Dios controla todo lo que sucede aquí en la tierra. Todo, todo. Nada queda fuera del control de Dios. Y sabemos que entonces esta pandemia, ¿qué es lo que está trayendo al ser humano? Obediencia. En diferentes áreas, sea en la economía, sea en la familia, y también dentro del Evangelio. Obediencia. ¿A qué? Obediencia a nosotros, a la palabra de Dios. Y aquí dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas. Dios le enviaba profetas a anunciar, a avisar que estaría viniendo y que quería que conocieran a Jesucristo, que era el propio Dios en la tierra, en la dispensación de ellos, para que ellos percibieran de que era Dios en la tierra, era Emmanuel en la tierra, pero ellos no lo vieron. ¿Por qué? Dice Dios que los quiso juntar, pero ellos no quisieron. Entonces estamos allí en el versículo 37, ¿cierto? Y vamos a leer hasta el versículo 38. Mateo, ¿cuánto dijimos? Mateo 23. Mateo 23. Ahora vamos al 38. Y dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué casa era esa? Era tu casa, era tu casa. No, tampoco era mi casa, era la casa de ellos. Era Israel, era el templo santo. Esa era la casa de Dios. Y primero dice, hay un versículo que dice que primeramente el juicio comenzaba por la casa de Dios. Y hoy en día nos explicaban a nosotros que la casa de Dios sería la iglesia de hoy, contemporánea a nuestra época, y no es eso. La casa de Dios era aquel templo en Jerusalén. ¿Ya? Vamos a otro versículo. Marcos 13, 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora vemos que estábamos en Mateo, y Mateo dice, no pasará esta generación. Ahora vemos otro discípulo de Jesús, otro apóstol de los 12, los 12 del Cordero, dice en Marcos, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ellos ya iban predicando sobre esto. Hasta que todo esto acontezca. Y dice, hasta que todo, hasta que todo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo, aquí, esto acontezca. Y a todo esto acontezca fue en aquel tiempo. Sigamos entonces recordando que esto es un resumen de los dos temas anteriores de la evidencia venida del Señor. Ahora vamos a Lucas. Yo quiero ir acompañando porque también coloco otros versículos. Lucas 21. 21. Lucas 21, 20, ¿cierto? Lucas 21, 20. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, este es el versículo 20, pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Mire, aquí esto, con todos los estudios y todo lo que hemos estado aprendiendo, hay muchas cosas que de aquí mismo, de este versículo, pueden salir. Porque aquí dicen, los que estén en Judea, a quien Dios le hablaba, a quien Jesús le estaba hablando, este era Jesús de Nazaret, ¿a quién le estaba hablando? Le hablaba a sus discípulos, le hablaba al pueblo, a toda esa multitud que estaba allí, que en el medio de ellos estaban sus hijos, los predestinados, estaban en el medio. Entonces él le hablaba a esos que estaban juntos allí, que lo rodeaban por donde él anduviera, lo seguían, escuchaban sus enseñanzas. Y aquí dice, huyan a los montes.
¿ya? Y ellos, claro, huyeron y iban de allí, huyendo. Y de aquí hay un tema que nosotros, que no se me olvide, Señor, que no se me olvide, porque vamos a hablar sobre esto. Dice, los que en medio de ella váyanse, huyan a los montes. Le hablaba a sus discípulos y a aquellos que eran los predestinados, y todos aquellos los seguían. Váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. ¿Ya? Un poquito les voy a adelantar sobre esto. Los que en medio de ella váyanse, y se fueron. Y cuando volvieron, Juan los vio y le pregunta al Señor, ¿y estos quiénes son? Entonces el Señor les dice, estos son los que salieron de la gran tribulación, los 144.000. ¿Ya? Entonces aquí hay un tema que vamos más adelante a explicarlo con peras y manzanas, peritas y manzanitas, para que lo aprendamos bien. ¿Ya? Porque yo también lo he aprendido, hermano, y también me quedo hasta las 3, 4 de la mañana estudiando para poder traerle a usted un tema coherente con lo que está en la Biblia. ¿Sigamos? Lucas, el mismo libro de Lucas, un poquito acá. Lucas 11. Lucas 11, 50 y 51, ¿eso? Dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación, de la generación de ellos, la generación de antes del año 70, la generación de Jesucristo, ¿ya? Entonces, aquí dice que la sangre de Zacarías, desde Abel hasta la sangre de Zacarías, sería entonces demandada, sería vengada, esa sangre. Entonces cuando Cristo vuelve, Él vuelve para dos cosas. Él vuelve para hacer justicia, porque la sangre de Abel dice que clamaba, y no solamente la sangre de Abel, sino que de todos aquellos que murieron, porque le enviaba profetas y ellos los mataban. Entonces vino para justicia y vino para perdón, y eso es un tema que también lo tenemos reservado para traerlo para usted. Entonces, para todos, todo el efecto era en aquella generación. Vamos a otro versículo. Mateo 26. Mateo 26, 64. Y voy a leer de 62 al 64. Dice lo siguiente: y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús les dijo, tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Viniendo en las nubes del cielo. Tenemos un mensaje que también vamos a hablar sobre las nubes. Esa nube que lo trajo de vuelta. Aquí vemos entonces que este sumo sacerdote era Caifás. Era Caifás. Y si dicen que Jesús no volvió, entonces tendría que estar vivo Caifás. Porque aquí le dice, y os digo que desde ahora veréis, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y sabemos que la nube es tiempo de juicio. No es que la nube fuera el juicio, sino que Él venía en una manera que era invisible, ¿ya? Era invisible, venía de lo alto como las nubes,
por sobre las nubes. No es que venía cabalgando, como es que venía cabalgando en una nube, tampoco no es eso. Mateo 16, Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muchos de los que lo seguían, incluyendo los discípulos, los 12 apóstoles, incluyendo a todos ellos que era la multitud de gente que lo seguía, había un grupo allí en ese momento. Entonces él dice que algunos de los que estuvieran allí no gustarían la muerte, o sea, no estarían muertos hasta que hayan visto al Hijo del Hombre. Entonces, ¿dónde están ahora esos algunos que tendrían que estar vivos si viniera el Hijo del Hombre por sobre las nubes y en su reino? Tendrían que estar vivos. Vamos a otro versículo entonces. Estábamos en... Ahora vamos a Juan 21. Sí, 22. Juan 21, 22. Pero vamos a leer 21 hasta el 23. Aquí. Dice, respondiendo a Jesús les dijo, de cierto os digo que sí. Juan 21. No, estoy en Mateo, perdón. Vamos a Juan. Del 21 al 23, ¿cierto? Dice lo siguiente. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos. Ese se fue el 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Vamos a leer el 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Se lo reprendió, le llamó la atención. ¿Ya? Entonces le dice, no te preocupes tú, yo sé lo que estoy haciendo. Más o menos eso. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Pedro estaba conversando con Jesús en el camino y él mira hacia atrás y ve entonces al discípulo amado que era Juan. Y se preocupó Pedro por eso. Entonces le pregunta, ¿y a él qué le va a suceder? ¿Qué sucederá con él? Entonces allí es donde Jesús a él le responde y le dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, ¿dónde está el apóstol Juan ahora? ¿Será que estaría vivo más de 2000 años? ¿Cierto que no? Imposible, imposible. No existe nadie que esté vivo, solamente Dios, ¿ya? Solamente Dios. Juan, ya él es el que estuvo allí en la isla de Pasmo y que el Señor lo dejó hasta que él viniera. Por eso que dice aquí, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, porque a él le entregó entonces visiones, revelaciones del Apocalipsis, que significa revelación de los últimos tiempos. Y entonces ahora vemos aquí que Jesús está afirmando. Y cuando Dios habla a través de Jesús, o que el propio Jesús es el propio Dios, no hay nadie que cambie la escritura, hermano. Nadie. Y si usted no lo cree como está escrito, entonces usted no cree en Dios. Sigamos en otro versículo. ¿Cuál era ahora? Apocalipsis 1:7. Vamos ahora entonces a Apocalipsis 1, versículo 7. Vamos a leer ese 7 primero, después del 9 adelante. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En ese tiempo, entonces, estaban los pueblos de diferentes linajes, ¿ya? De las tribus,
de aquellos años, en aquel siglo primero, el siglo primero después de Cristo. Y aquí entonces es donde él estaba ya mostrándole a Juan que él vendría en su poder, en su autoridad, para aplicar un juicio, pero también traía perdón. Y dice que todo ojo le verá. ¿Todo ojo de quién? Los que estaban en aquel tiempo, en aquel lugar. Y los que le traspasaron, ¿quiénes fueron? Judíos y romanos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y allí vemos que hasta el día de hoy en el muro se lamentan lo que sucedió. Y entonces va a leer del 9 al 13 en el mismo libro. Dice lo siguiente: hijitos míos, del 9. Apocalipsis 1:7. Ahora vamos al 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. No, esto era Apocalipsis. ¿Cuál era Apocalipsis 1? ¿Verdad? Sí, 1:7. Apocalipsis 1:7, ahora vamos al 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios. Estaba preso, allá lo mandaron, el emperador lo envió preso a la isla. Estaba por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ese día sabemos que era el día de reposo de ellos, que ellos reservaban un día, y ese día no se llamaba sábado, ese día se llamaba Sabbat. Sabbat significa en hebreo descanso. No es necesariamente que tenga que ser el sábado. Bueno, por causa de la palabra de Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y ahí detrás de mí una gran voz, y oí detrás de mí una gran voz como de trompetas por atrás, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora hasta el 13, ¿cierto? Hasta allí. Ahora vemos entonces, hay una referencia también, si usted quiere allí lo anota cuando usted esté escribiendo. Le recomiendo siempre escribir los versículos para un examen más detallado, más minucioso, con más calma, que usted lo pueda hacer en su casa. La referencia está en Daniel 7:9. Y aquí dice que todo ojo lo vería, los linajes, las tribus, las naciones de aquella época, de aquella generación, la generación de Jesús. Tenemos el último versículo, parece. Mateo 24:9. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El versículo anterior que nos estábamos viendo, de Apocalipsis, allí dice que era Jesucristo que estaba hablando a Juan cuando escuchó la voz atrás, ¿ya? Allí era Jesucristo. Pero hay otro pasaje bíblico donde el ángel le habla a Juan. Entonces, en este momento, allí, en ese versículo de Apocalipsis 1, del 9 al 13, es Jesucristo que está hablando. Entonces, no nos podemos confundir, porque a veces es un ángel y otra vez es Jesucristo que habla, ¿ya? Entonces, veamos, Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Aquí a ellos mismos le estaba comunicando Dios, Jesús de Nazaret en aquel tiempo, que los matarían, que esa gran tribulación iba a ser terrible. Ya hemos hablado sobre esa gran tribulación. Entonces dice que seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y hoy en día no es muy diferente, porque si tú traes un evangelio verdadero, la persona no lo consigue entender. Solamente lo va a entender el que Dios quiere que entienda, al que Dios le abre los ojos, al que Dios le corre el velo. Ese lo va a entender. Y el que todavía tiene velo y lo quiere entender, llegará un momento en que Dios mismo le correrá el velo, porque conoce el corazón. Entonces, Juan fue el único que quedó vivo para ese evento del año 70. Y Juan fue determinado por Dios para que él presenciara, para que él testificara sobre ese evento, en lo que ocurrió en Jerusalén y también lo que ocurrió en el templo. Como dijimos ya, más o menos son como 40 años después de la crucificación de Jesucristo, todo eso que aconteció. Y por falta de conocimiento, nosotros vivíamos asustados del apocalipsis, de la gran tribulación, del arrebatamiento. Vivíamos muy asustados por causa de esas enseñanzas sin revelación, sin información bíblica, ¿ya? Y sin el mensaje real de Jesucristo, del consumado es, que es una palabra clave para esto. Entonces, traemos una coherencia a la luz de la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios hemos traído esta coherencia y este resumen para poder comprender todo lo que ya fue hecho en aquel tiempo. Medite, escudriñe, revise, lea las Escrituras, ¿ya? Lea las concordancias también que están abajo. Examine todo. No se quede sin examinar. En todo lo que yo le estoy explicando ahora, usted lo puede examinar. Y si en algo yo estoy equivocada, entonces también lo podemos arreglar. Estudie y recibirá entonces lo que usted necesita y lo que yo necesito. ¿Sabe qué es? Gracia y paz.